Vamos a tener este estudio de la palabra de Dios, que es la sana doctrina. Amén. Hoy estudiaremos Romanos capítulo 8, el verso 7. Romanos capítulo 8, el verso 7. A ver, nos ponemos de pie. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Cristo Jesús. A ver, dice: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Lea usted. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, ni tampoco pueden. Gloria a Jesús. ¿Pueden tomar asiento? Es una pena tener que decirles estas cosas, pero es la verdad. Y bueno, pues, sería necesaria conocerlas. Porque ciertamente el hombre está compuesto de cuerpo físico y de alma. O sea, el alma también es un cuerpo espiritual. Pero el alma está dentro del cuerpo. Y por cuanto que el alma está dentro del cuerpo, entonces el hombre se guía más por el instinto que tiene de su naturaleza en el cuerpo. Porque de lo interno es una aspiración, o es como una inspiración hacia su Dios, hacia su Creador. Pero ¿cuál es lo que más rápido ve? ¿Cuál es lo que primero observa? ¿Qué es lo que primero siente? Son los aspectos de la carne. ¿Comprende? La verdad es así. Por eso es una pelea de todo aquel que viene a Cristo Jesús. Es una pelea porque tiene que cambiar, tiene que lograr invertir o superar ese aspecto de que la carne no obstante sea la primera, sino sea el alma, sea el espíritu. Y esa es la guerra principal que uno debe tener para lograr controlar, sujetar, dominar todos los aspectos, todos los instintos de la carne, para que ese sentimiento, ese halo, esa inspiración del alma fluya primero. Y eso es lo que había en nuestro Señor Jesucristo. ¿Ves? Es por eso que Él supo guiarse de las cosas espirituales. Pero cuando no hay a veces un poco de orientación y un poco de práctica, cuando al pueblo no se le enseña a orar, a clamar, a gemir a Dios, entonces son muy pocos los que llegan a esto. Son poquísimos, o sea, mejor dicho, no logran superar, no llegan ni siquiera ni al 50% de por lo menos aproximarse en esa inversión. De que primero fluya lo inspirable, o sea, lo que es inspirable, lo que es del alma, del espíritu. Y no que sea primero la carne. ¿Ves? Pero como les digo, hay muchos que lamentablemente no pueden, no lo logran, porque en sus congregaciones quizás no haya, como que también ellos no pongan de su parte, porque no es tanto depende de que la congregación, sino depende de cada uno, que cada uno ponga su parte, cómo se inspira hacia Dios, cómo es su gratitud hacia Dios, cómo es su entrega a Dios. Pues otro porcentaje más van en palabras, yo amo a Dios, yo quiero a Dios, por Dios doy todo, por Dios está aquí, por Dios está ahí, todo en palabras y palabras y palabras, pero en los hechos lamentablemente no hay nada. ¿Se da cuenta? Porque, y eso es notorio. Por eso Juan, el apóstol Juan dice: ¿cómo dices que amas a Dios que no lo ves? Y aborreces a tu prójimo, tu hermano o tu semejante, que lo ves,
¿Se da cuenta? Porque lamentablemente, o sea, de palabra dice amar a Dios, y de palabra que conoce a Dios, y de palabra que Dios me habla y que yo lo veo a Dios. Ese es de palabra, pero de hechos aborrece, desprecia, odia, celo, rabia, cólera. Esos son aspectos carnales. Y es lo primero que fluye. Bueno, es un algo como para que usted se dé cuenta. Pero, como dice acá, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. No, eso es cierto. O sea, los designios de la carne. O sea, toda actividad carnal a futuro, ¿a qué te va a conllevar? A una enemistad contra Dios. Todas las prácticas carnales no te llevan a unirte para con Dios. Pero si eso es tan sencillo, ¿por qué? Porque Dios es espíritu. ¿Lo entienden? Sí. O sea, es una cosa tan sencilla. Todas las cosas carnales, ciertamente, en su producción, en sus generaciones, su designio, el futuro de su vida, bueno, pues llega al punto final donde quedas enemistado contra Dios. ¿Y por qué? Bueno, porque Dios es espíritu. Pero si tú quieres entonces, si tú quieres que en el designio de tu vida llegues a encontrarte amistado con Dios, entonces yo tengo que obviar, ignorar, sujetar, etcétera, los aspectos de la carne para dejar fluir mis aspectos espirituales, que eso sí me va a conllevar para que en el designio de mi vida me encuentre en amistad con Dios. ¿Ves? Ahora, pero este asunto, hermanos, no es como se dice de la noche a la mañana. Este asunto es una actividad diaria. Es una actividad diaria, continua, permanente, atento. Es una batalla, por no decir segundo a segundo. Porque en un minuto puedes lograrlo. En el otro siguiente minuto te derrotó. ¿Correcto? Por eso es una batalla que tiene que ser continuo, ahí. Porque a veces uno puede decir, por ejemplo, ya no me voy a meter, porque cada vez que voy a visitar a esa vecina solo chisme y vengo contaminada con puro chisme. Mejor ya no voy a visitarlo ya. Muy bien, la acción es buena, la decisión es buena, el desprendimiento está muy bien. Ya esa noche duerme tranquila, contenta y feliz. Al siguiente día parece mentira, pero las patitas y el cuerpo solitos se van y están. ¿Y vecinita cómo está? Luego dice, ¿pero por qué? ¿Correcto? Y así sucede. Hay un hombre que está que me molesta. De acuerdo a la ley de mi Dios, no me permite. Pero no quiero hacerlo casi, no estoy ahí. Pero como que ya voy ahí y a veces no vino y como que yo estoy que lo busco. Y dice, no, porque uno se dice, no le haré caso, no lo miraré, no lo atenderé, muy bien. Pero luego uno está, ¿llegó o no llegó? Esas son las cosas de la carne. Y si tú dices, mañana no voy a renegar, mañana no voy a gritar, porque no sea que mi hijo o mi hija se amargue, se enoje contra mí y luego ya no me da mi propina para tomar mi caldo. ¿Caldo de qué? Caldo de cabeza. Ya, muy bien. Ya está listo para mañana. ¿Mañana qué va a hacer? No reclamar, no va a gritar. No va a amargar porque no quiere perder su caldo de cabeza con su mote, su ají, su cancha.
Muy bien, ya amaneció, ¿qué tal? Aquí contento y con cuidadito saliendo. Se da la media vuelta y de pronto, pero ¿por qué no puedes? Desde que ya se te escapó, y ahora sí. Adiós, caldo. Ese es lo que enseña este verso. ¿Y cuál es el designio de toda esa actitud de la carne? Enemistad. Contra Dios, lógico, porque no estás haciendo lo que a Dios no puede agradar. Porque de gritonías y cólera y rabia y enojo, nada bueno se saca y uno más bien va deteriorando el cuerpo. Vamos a explicar un poco cuando habla de la carne. Porque también dice que la carne no se sujetan a la ley. Eso indica que la carne es rebelde. Oye, fíjate, o sea que el problema no es tan fácil. No es tan fácil porque el designio de la carne, o sea, al final es el futuro de mi actividad carnal, me lleva a una amistad con Dios. Una enemistad. Usted ha dicho amistad. No, es una enemistad con Dios. El futuro me lleva, todo acto de la carne me lleva a una enemistad con Dios, de acuerdo. Pero aparte de eso, el problema está que todavía la carne no se sujeta a la ley de Dios. O sea, quiere decir que aparte que soy hallado enemigo contrario a Dios, soy rebelde ante Dios. Porque toda cosa que no se sujeta a algo es un indicio. Pues lógico. O sea, ¿el asunto es peor o es menos? Peor. El asunto está peor. Pero, si esto no se sujeta, voy encontrando otro problema. Sí. El otro problema es que por más que yo quiera que mi carne lo sujete y lo someta a Dios, No se va a poder. tampoco se va a poder. Hermano, y entonces, Sí, es ¿cómo? interesante. Entonces, hermano, ¿dónde quedaría que se habla que hay que controlarlo, dominarlo? Porque acá me habla que sea que no se puede, ¿Y que cómo? nada, o sea, que Ustedes está muy bien la actitud, porque es la misma pregunta que dijeron los discípulos al Señor. Le dijeron, Señor, esto está difícil, ¿quién podrá salvarse? Jesús les dijo, todo lo que para el hombre es imposible, bueno, sé que para nosotros es difícil. Dijo, dura es esta palabra. Bueno, lógico, ¿Quién no? dura esta palabra, es casi parecido. Entonces, ¿cómo? ¿Cómo sí? Porque esto es algo que se acaba de descubrir, ¿no? Porque ni tampoco se puede y eso, o sea, ni tampoco se puede. Entonces, lo que superar. Dios quiere es que persistamos en seguir peleando, en seguir luchando contra aquello que me puede llevar en mi futuro a estar enemistado contra Dios y a la vez rebelde contra Dios y a la vez como que quisiera hacer algo, pero no voy a poder. Pero entonces, ¿lo dejo ahí? No, sino que debo ir haciendo algo. Porque si no, ¿cómo queda de aquella muchacha que dice, ay, quisiera casarme, pero no, y se me va mal, ay, mejor me caso, ay, que sí, quiero un guapo, pero no, pero los guapos sacan la vuelta rápido, mejor un feíto, ya un feíto, ay, pero para andar con el feíto, Tiene suerte. no, mejor un negrito, no, un negrito, ah, no, pero los negros son muy toscos, no, mejor un serranito, ah, no, pero el serranito, no, me agarra patadas, o sea, total, No se anima. Un chinito. No es buena, nada bien. esa es la fobia. La fobia, hermanos, ante la vida.
Dice a veces, pero yo no quisiera quedarme solo. El problema no está en que te quedes sola o solo, o que te quedes rodeado de millones. Y eso es lo que a veces la mayoría de personas no logran entenderlo en la vida. Cristo nos enseña que no está que te encuentres con millones. ¿Se acuerdan de aquel poema de un tal hombre? Y se levantaron 10, dice, y lloraron, y el muerto siguió muriendo. Vuelta 20,000 y el muerto siguió muriendo. 40,000 y el muerto siguió muriendo. A la final se murió. El asunto está, hermano, cómo vivimos nuestra vida. Y el vivir nuestra vida no es donde a veces las apariencias nos engañan. ¿Y por qué las apariencias nos engañan? Porque a veces pensamos que si tuviéramos toda la riqueza del mundo, vamos a vivir felices. Pero vuelta, si no tengo nada, no soy feliz. Es que justamente esa es la apariencia de la vida. ¿No se ha dado cuenta? ¿No se ha puesto a pensar que hay muchos hombres o mujeres que han luchado por los hijos, han llegado viejos y acabados por construir una bonita casa para que sus hijitos vivan felices? Se murieron y los hijitos felices vendieron toda la casa. ¿Cómo queda? Fíjate que estos, como se dice, dejaron a un lado toda su felicidad de ellos para dárselos en designio, o sea, a futuro, a los hijos. Y los hijos hicieron nada. Entonces, ¿qué tenemos que hacer con esto? Lo que tenemos que hacer con esto es seguir los pasos del Señor Jesucristo. Por eso Él vino a la faz de la tierra, hermano, porque Él vivió. ¿Estuvo en cuerpo de hombre? Sí. Sí. Él en cuerpo de hombre tenía su alma, tenía su espíritu, así como nosotros, pero era el Hijo de Dios. ¿Ves? Y Él supo, como se dice, dominar, controlar los aspectos de la carne. Veamos un asunto, por ejemplo. Un asunto donde dice que el Señor caminaba y los discípulos venían ahí atrasito. Y los discípulos venían discutiendo entre ellos que quién iba a ser el primero. O sea, discutían de una cosa fantasiosa, discutían por algo que ni ellos mismos sabían. El designio, el futuro de sus vidas. Pero si el maestro estaba caminando adelante, todavía está vivo, y ellos ya estaban discutiendo su muerte. Es casi parecido. Que mientras que papá o mamá están, los hijos ya se están dividiendo ya. Exacto. Ve, ya se están dividiendo ya. Hasta el cucharón viejo están que se pelean. No, ese va a ser mío, dice. Pero papá, mamá todavía viven. Eso es una ridiculez. Pero el Señor se sometió a esos actos carnales que estaban sus discípulos. No. En realidad no. ¿Y por qué no? Porque eran asuntos carnales. No obstante. Porque el Señor sabe muy bien cuáles son asuntos carnales y cuáles son espirituales. Sino que el Señor no se sometió, no les hizo caso. Él siguió y siguió. Mira, ve, si tú estás caminando y tus dos hijos van atrás, a 1 o 2 pasos de ti, y tú te das cuenta que ellos están discutiendo, ¿qué haces? Volteas y dices, Honestamente, en tu reacción, Volteas volteas y y le le dices, dices, avancen, no cállense. ¿Ves? Maldito.
Porque tú vas caminando pensando en lo que quizás tienes que hacer o asuntos, y van los hijos ahí. Pero los hijos han entrado en un trance carnal de discusión, discrepancia. Si tú les haces caso, tienes que darte cuenta que al voltear, tienes que tratarlo en un asunto espiritual o carnal. Carnal. En un asunto, en un instinto carnal. ¿Ves? Entonces ahí tienes que saber variar. ¿Cómo le doy una respuesta? ¿Le doy una respuesta carnal o le doy una respuesta espiritual? No sé si habrán entendido, pero lo cierto está en aquello. Hay varias actitudes en donde nosotros podemos revisar a nuestro Señor, el cual el Señor nunca da una respuesta bajo un instinto carnal. A ver, busquen. Por ejemplo, hay uno que cuando ellos, el Señor Jesús con Pedro, si no me equivoco, entra a un lugar y piden impuestos. Para mí eso es un aspecto carnal porque tienes que pagar así, pero el Señor le dice a Pedro, ve al mar, saca 2 dracmas. Correcto, pero el Señor se enojó, se disgustó, se incomodó, o sea, dio lugar a eso porque ellos vinieron, oye, ¿acaso tu maestro no paga el impuesto? O sea, como para provocarlo. ¿Ves? El Señor dijo, anda, ve, echa al mar y ve, está acá y paga por ti. Y paga por mí. O sea, las acciones, que las acciones no sean carnales. Por ejemplo, si viene una persona y me dice, hermana, cuando él vio que en la casa del templo afuera estaban vendiendo, cambiando, y la reacción que el Señor tuvo de voltear todas las mesas y hablarle de una manera, o sea, es una manera de corrección, ¿verdad? Para ello, porque el acto puede incomodar a cualquier persona, pero lo pueden tomar como algo carnal. no, porque cuando habla del celo de mi casa, me consume. No, yo me refiero al acto, hermano. Porque justamente, voltear una mesa. No. Es que todo acto es porque hay un estímulo. Y el estímulo puede ser carnal, como puede ser espiritual. ¿Ves? En este caso, para que el Señor no solamente bote las mesas, sino que haga un azote y le dé de látigo a toda esa gente que estaba vendiendo ahí en el templo, tuvo un estímulo. ¿Cuál fue ese estímulo? ¿De querer un puesto también? ¿De votarnos para que él solo venda ahí? No. El estímulo fue espiritual. El celo de Por la casa de Dios. casa de Dios. Que era casa de oración. Me consume. Como se diría de aquel sacerdote que cuando vieron que Israel estaba pecando con mujeres de Madián, me parece, y se metieron inclusive ahí dentro del campamento, fue el sacerdote, ¿cómo se llamaba? El hijo del sacerdote fue, cogió una lanza y los atravesó. ¿Cuál fue ese estímulo, ese algo que le movió? También ¿Fue una cosa carnal? Porque él no podía tomar mujer. No. Fue un aspecto espiritual, un celo divino por la cual paró también la muerte. ¿Ves? Entonces, si nosotros revisamos, por eso, el que busca de Dios en las cosas espirituales va a entender todos los actos. Pero el que no está en su carne, todo lo va a entender carnalmente. No lo va a poder comprender. Por eso en parte la Biblia dice que es locura para aquellos. Así que en estos puntos usted hace cuenta. Si sale de la iglesia y encuentra que el hijo no ha lavado la olla, muy bien, ¿de qué se va a autoestimular? Cólera.
Ese es un acto, un estímulo carnal. ¿Cuál sería el acto, la acción? Ir y gritarlo. Y digo, Tienes varias alternativas. golpearlo, ¿Sí o no? sí, Gritarlo, golpearlo. golpearlo, Insultarlo. darle darles cocorrón, lo que fue. Maldecirlo. ¿Ves? Si no te autocontrolas, pues maldecirás, qué sé yo. Por eso, ahí date cuenta. ¿Qué es lo que está reinando en ti? ¿Fluye tu carne o fluye el espíritu? ¿Ves? O dejas que seas estimulado por cosas espirituales. ¿Ves? O eres estimulado rápidamente por la carne. A la final, ¿cómo has quedado? Enemistado. ¿Enemistado con quién? ¿Con tu hijo o con tu hija? Sí, pues. ¿Ves? Pues como aquel niño que aquella madre tenía a su ídolo ahí en el rinconcito y el niño jugando con la pelota patea, le cae en la cabeza del negrito, plum, voló la cabeza del negrito, la escoba por un lado y el perro por otro lado. Pericote. Y el pericote que se corre. Vino la mamá, claro, lo castigó bien feo a esa criatura. ¿Te das cuenta? ¿Qué estímulo fluyó en ella primero? ¿Espiritual o carnal? Si hubiese sido espiritual, ¿qué hubiese dicho? Había llamado la atención. Hermano, pero en ese caso, sí, la señora era seguro, ese era su ídolo. Pues no, te vas a entendido. O sea, eso fluye a lo espiritual, pues porque es como su Dios, pues lo adora eso y lo ve ahí roto, seguro. Pero es el acto. Por eso, pues, ese es en los actos. Vamos en su estímulo. Si hubiese sido espiritual su estímulo en ella, en su fe a Dios por medio de ese ídolo, ¿qué hubiese hecho? Hubiese recogido las piezas y lo hubiese arreglado. Y esa es una virtud espiritual, porque ya no hace ninguna ira, nada, daño. O tirarlos. Yo creo, hermano, que por decir algo espiritual es la persona, por decir la paciencia de la persona. Pues tienes que saber darte cuenta. Claro, para no reaccionar. Un Sí. estímulo espiritual. Si el estímulo fue carnal, ¿qué ha hecho esa señora contra ese niño? Golpearlo, Ya, gritarlo. maltratado, ultrajado, etc. Mira, el estímulo carnal y su acto. Por eso la segunda pregunta es, si su estímulo hubiese sido espiritual, ¿cómo hubiese sido su acto? Tranquila. Explicando que tenga cuidado. ¿Te das cuenta? Porque va a valorar más su hijo que esa imagen. ¿Ves? Le dirá, bueno, ten más cuidado, se rompió, vamos, compra otro, listo, tranquilo, hijito, no vuelvas a hacer. ¿Te das cuenta la variante de un estímulo? Así que ahora, ¿cómo serán nuestras vidas? ¿Cómo son tus estímulos? ¿De qué te dejas? Hermano, en una oportunidad también parecida escuché que al hijo le roban el celular, por ejemplo, y él llega a casa asustado porque sus padres se iban a enterar y al menos pensaba que iban a reaccionar mal contra él. Sí, eso es normal, ese Entonces, pensamiento. La hija o el hermano de él le cuenta al papá. Y el papá va y lo abraza y le dice, hijo, no te preocupes. Menos mal que no te ha pasado otra cosa mala. Entonces no te preocupes porque es un celular, se puede comprar, no hay ningún problema. Y vio la reacción del joven y se alegró en su corazón porque él pensaba otra cosa. Mas también parecido así, pero vio la reacción de la mamá. Fue y le gritó y le dio un montón de cosas que lo asustó al joven. Entonces se da las circunstancias de los momentos que pueden ser por segundos, por momentos tan rápidos que a veces uno no sabe qué hacer, hermano. Por eso, la pregunta va entonces. Debes tener mucho cuidado qué estímulo puedes tener.
un estímulo carnal o un estímulo espiritual. Para que tú sepas valorar y darte cuenta de las condiciones o situaciones de que tú puedas estar viviendo tu vida. Porque debes recordar que todos los designios de la carne nos conlleva a una enemistad con Dios. Aquí hay mucho de qué hablar, pero claro, el tiempo es corto porque hay cosas de las leyes de la carne que está dentro del tiempo de avance según el ser humano, y que las leyes se van cumpliendo en aquella persona como otros lo alteran. ¿Ves? Como por ejemplo, una de las leyes en la naturaleza de un joven, de una muchacha de 13 años, no es para estar pensando en marido o casarse. ¿O sí? No, está alterando Tiempo. se da cuenta. Pero ese es un acto carnal, lógicamente. ¿En qué edades debe pensar en eso? 25, 28. ¿Se da cuenta? 20, 25, por ahí. Piensa en eso porque está dentro ya de su propia naturaleza y ya tiene más conocimiento de las situaciones de la vida y va a saber a lo que se va a afrontar. ¿Ves? Si lo hace dentro de ese tiempo, entonces sí está en la ley. Se casa, se compromete, está en la ley. Que le vaya bien o que le vaya mal, eso no depende de las leyes. ¿Ves? Debes tener en cuenta tú de que su aspecto carnal, su formación, su propio instinto, sus capacidades desarrolladas o las que no desarrolla, esas son las que le va a conllevar cómo va a vivir. Así que, de todas maneras, todo acto que haga, a la final ese es un asunto carnal, que le puede llevar a una enemistad con Dios, ¿sí? ¿Por qué te separaste del hombre? Es que no nos comprendíamos y que mejor me lo dejé y me fui. Muy bien. ¿Un acto que agrada a Dios? No, ¿ya ves? Por lo tanto, en su designio de ese acto, ¿qué se encontró? Enemistad contra Dios. Ahora, quizás una enemistad contra Dios, sí, pero si se apartó y le está, como si está mejorando su situación de su vida, de acuerdo, porque hay una falta, hay una enemistad contra Dios, pero puede ir compensando con otros actos positivos que sí pueden, como se dice, revertir esa enemistad contra Dios. Esa es otra salida. Pero de todas maneras, ¿qué se diría? La carne es carne, el carnicero es carnicero y punto. No va a variar. Entonces, ¿de quién depende? Depende de ti mismo, depende de uno mismo, cómo tú te vas adecuando. Entonces, en vano será lo que las otras congregaciones dicen que la carne, que cuidándose por la cura. O sea, ¿podrás huir de ti mismo? Conmigo se va. Se va a Lima, conmigo se va. Lo que tú tienes que hacer es aprender a enfrentarte a ti mismo. ¿Ves? Y digas, yo soy así, muy bien, no quiero ser así, quiero ser mejor, entonces mejora. ¿Ves? Porque si tú haces bien, sigue haciendo bien. Aunque de otro lado te venga mal, mas tú sigues haciendo bien. Porque si sigues haciendo bien, tu designio futuro, ¿cómo será? Estar con Dios. Bien. Pero si haces bien y te hizo uno mal, y por causa de eso haces otro mal, tu designio futuro. Hermano, ¿qué hay de la persona o del cristiano que, si bien es cierto,
uno tiene que buscar las cosas espirituales, en este caso para estar en amistad con Dios. ¿Qué hay de la persona que quizás no se molesta, no se iría, no reacciona mal, pero busca la carne, o sea, por decir, busca mujer? ¿Enemistad contra Dios? Llega lo mismo. Porque hay congregaciones, por decir, que a los líderes le dicen que se casen, por decir así. Comprométanse para que no pequen, o sea, para que no caigan en adulterio, por decir que es un acto carnal, ¿verdad? Entonces quiere decir que esas mismas enseñanzas en el designio de la vida le van a llevar una enemistad con Dios. Claro. ¿Por cuánto es carne? Buscan carne, ¿verdad? Claro, porque el matrimonio, el que un joven se case, no está dando solución a un pecado que no existe. ¿O sí? No, sí es razonable. ¿Sí? No, pues. ¿Ves? ¿Cómo tú casándote vas a dar solución a un pecado que no existe? Bueno, si no existe otro pecado, casándote o no casándote, pero hay otros pecados. Por los cuales tienes que luchar, ¿no? Pues lógico. ¿Ves? ¿Qué ando yo cuidando que ninguna otra mujer me atrape o me tiente? Porque no quiero pecar. Sí, pero por el otro lado, soy un sinvergüenza, robo, estafo, miento. Tengo miedo, ¿no? Y te pecado. Entonces, esa doctrina está mal. Son doctrinas carnales. Y de hecho, esa doctrina de la carne, ¿a qué conlleva? A ser enemigo con Dios. La Biblia lo dice, ¿verdad? A una enemistad contra Dios. Y es fácil de entenderlo, porque a veces viene el papá, la mamá, el hijo, la mamá con su hija, los dos hermanitos juntos, muy bien, por asunto supuestamente de la doctrina de la carne, se paran, uno para allá, el otro para acá, y los otros están de cuadra a cuadra que se miran. A los esposos. Peor, ¿no? Sí. Madre, estaba bien campando y después pum para allá, pum para acá, total. Oye, ni en mi casa me hacen eso. Pero ahí está la doctrina de error, ¿sí o no? Claro. Y mírale cómo se sujeta, cómo la obedece. Y la salida es no dar lugar a la carne. Si son esposos. Entonces, somos nosotros los que tenemos que saber pensar, asumir una falta, asumir un error, saltar esa valla y avanzar, mejorar, superar. ¿Ves? Pero, de que querramos, por ejemplo, acá el punto, de que quisiéramos nosotros a la carne sujetarlo, por ejemplo, controlarlo para que obedezca, y Jesús, nuestro Señor, bien lo dijo, si tan solo mirares y, Policial. o sea, el pecado no está en mirar, sí, pero no miren mucho, porque ahí puede germinar, luego viene la codicia y ya pecaste. ¿Sí? Eso lo dice el Señor. ¿Ves? ¿Para qué lo dice eso? Para que tú seas librado de un pecado carnal que no lo has hecho, para que tu ser espiritual permanezca limpio, puro. Repito. El Señor lo dijo, ¿para qué? Para que seamos librados de un pecado carnal que no. ¿Y lo hemos hecho o no? No. No, pues. Solamente has mirado y has codiciado, pero no lo has tocado. ¿Correcto? Ni yo a ella, ni ella a mí. De acuerdo. Sí, pero si lo codicio en mi corazón, Ya está está hecho el pecado. Entonces el pecado está ahí. ¿Ves? Pero no he hecho nada. Sí, pero ese está en el
corazón, está en el espíritu. Si hubiera quedado vacía esa iglesia ya. O sea, si ellos se dieran cuenta de esto, porque solamente hablan de un pecado consumado, o sea, de un pecado carnal consumado, o sea, que ha habido el acto, mas no hablan de esto, que de la codicia, que verdaderamente hay mucha codicia. Pues lógico. ¿El miedo te conllevará a pecar? ¿Sí? Sí. Claro, porque si dices, ahí pasa ese ladrón va a entrar, qué miedo, va a entrar, va a robar aquí en la tienda. Ya te robó. Como el hombre que decía, hermano, yo cuando subo el micro, un día de Ánime, yo cuando subo el micro, hermano, y a veces sube una mujer que está así con su minifalda, así yo lo reprendo, hermano. En el nombre de Jesús, instrumento del diablo, fuera. Y se hace a un lado, se hace así y se tapa la cara. A veces diablo cochino, pero o sea, lugar de, o sea, toman unas reacciones más carnales, ¿verdad? Que espirituales, porque si fuera espiritual, estuviera tranquilo. Por eso, pues, el que es espiritual y está en la convicción y tiene, como se dice, ese control, ese dominio propio, se sienten calatas por aquí, calatos por arriba, cuánta cosa. Mal. No te va a pasar nada, ni vas a hacer nada, tranquilo. Pero si estás con esos miedos y esos temores y que reprendiendo y que el diablo y que el otro, es porque el miedo está en ti. Así que, y eso es lo que tenemos que nosotros superar, que en ti no esté el miedo, que en ti esté la confianza, la seguridad en tu Señor y con tu mente tranquilo, pues. El limpio. temor, ¿no? Pues lógico. Además sabiendo de que esas cosas son carnales, son pasajeras, no edifican nada, no te dan ningún trofeo, no da billete, no da dinero. Ninguna copa se llevó Salomón con tanta mujer. Y que todo es lo mismo y lo mismo y lo mismo. 800. 800 mujeres. ¿No ves? Un varón dice, si yo apenas he tomado una mujercita, otra nomás, que son dos, Salomón tiene 800, así que me falta. Cuidado, eso es un pensamiento carnal, ¿no? Que te da una inspiración carnal y que ese futuro en tu diseño va a ser una enemistad contra Dios. Ahí, como ejemplo, tomen ustedes en cuenta eso. Así que, enemistad contra Dios, tampoco se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. O sea, por más que quieran sujetarse, tampoco van a poder. Pero ahí tenemos que estar tercos también con nuestra carne. Bueno, que hay que ser terco lógicamente, en un aspecto, pero Porque si no, vamos a decir, la carne débil. O sea, porque la Biblia dice que no se puede, no puede sujetarse. claro, es que un aspecto es lo que la Biblia lo dice y otra cosa es cómo lo vives, O sea, claro. cómo lo planteas, Es como cómo lo decir, practicas. Yo lo entiendo como decir, claro que dice así, lo entendemos Eso está así, correcto. pero no nos vamos a pegar a esto, ¿no? O como decir, no se puede, no, es imposible, o sea, no, eso no. No, lógico, porque es que esto No, que es que- dice acá, Disculpe, hermano, está hablando de aquellos que están en la carne, o sea, que tienen esas actitudes, o sea, no van a poder cambiar siempre y cuando ellos no se dispongan al cambio. Me parece que por ahí creo que, por decir, si una persona solamente piensa en cosas carnales, nunca va a poder. ¿Ve? Entonces, porque eso está ahí. claro, entonces ahora si la persona se dispone, como todos a veces que vienen a Cristo se disponen a cambiar, comienza su lucha, su batalla, ¿verdad?
a tener. Entonces sí lo va a lograr. Sí, ¿Ves? porque como dijo usted antes, Esté en uno. porque con Cristo todo lo puede, ¿no? Entonces también con la ayuda de Él. Pero siempre uno tiene que dar un paso adelante, tiene Claro. que disponerse para que también nadie va a recibir una ayuda si la persona no se dispone a hacerlo. Nadie. ¿Ahí? Sí, porque como que estudiando en ese sentido es como que daba a entender de que no pueden, o sea, porque acá dice sí al final del versículo, dice, ¿dónde está? 7, dice, los que viven en la carne no pueden, Es que por sí mismo, ni tampoco pueden, Por eso, como pues. que ahí lo o sea, termina. por sí mismo no va a poder. Por sí mismo. Entonces, por ejemplo, si este brazo está acostumbrado a tirar las cosas, ¿ya? Por sí mismo, ¿podrá cambiar? No. Entonces, soy yo, lo restante de mi ser, que debo ir controlando, dominando, sujetando. ¿Me entiendes? Ya, esa es la salida. La carne, por ejemplo. Si a veces tú estás trabajando y te da ganas de comer, muy bien. ¿Dejas de trabajar y te vas a comer? No, porque No. no puedo. ¿Qué haces? Tengo que aguantar mi hambre hasta la hora que me sirven, porque no estoy en mi casa. Entonces, lo controlas, lo sujetas, lo dominas, no le haces caso, lo ignoras, aunque te moleste y te moleste, y sigues trabajando. ¿Correcto? Sí. Pasado un momento, otra vez te viene gana ya de comer, hasta has olido comida, otra vez quieres comer, pero dices no, lo sujetas, lo controlas, ¿correcto? Sí. Hasta que después que ya has terminado, llegas a un momento donde ahí sí le puedes decir sí, porque esa es parte de la naturaleza, es la ley de la carne que tiene que alimentarse el cuerpo. En este caso, a esta ley, a este destino de la carne, sí le puede decir sí, el cual no te va a conllevar a una enemistad contra Dios. Pero supongamos que tú estás haciendo un ayuno, un sacrificio para Dios, y te viene la sensación de comer, y quieres comer, y te da hambre, y le sujetas y lo controlas y dices no, pero luego otra vez vuelves, ya no puedo más que esto y que el otro, y vas, dice un ratito, te vas a la esquina, una galletita nomás, dice, compra la galletita y comiste ya, y pasó, dice. ¿Qué ocurrió? Y te va a producir, ¿ya ves? Ahí está el ejemplo. ¿Ves? Ahora, si es un hombre que está casado, tiene su compromiso y está trabajando en otro sitio, por decir, y en otro sitio conoce a una muchacha y la muchacha le mira y le saluda y le mira con ojitos de gato y que este y que el otro, pero él dice, no, yo estoy casado y tengo a mi esposa, y está que lucha, ¿sí o no? Claro. ¿Ves? Entonces tiene que tomar una decisión. No más volver, no más hablarlo, no más tratarlo. Aunque se enoje, se resiente, tiene que rechazarlo. Porque si le hace caso, Pierde. de hecho, su carne se va a deleitar, ¿qué cosa? Pero va a ganar enemistad Con Dios. contra Dios. Luego en el transcurso de la vida en su destino le puede ir mal, va a tener problemas, que este y que el otro. Y si peor, la otra muchacha se lo tomó en serio, se fundió porque no lo va a dejar pues ni irse al baño. Esa es la lucha, esas son las peleas. Y todo eso depende de tu convicción. Depende de tu convicción, después de tantas cosas depende. ¿Se entiende? Sí, hermano. Pero hay muchos que dicen, no, pero ¿por qué pecan? Si son siervos de Dios, ¿por qué pecan?
yo diría mejor no juzgues, no critiques, no murmures, porque tú no sabes qué es lo que pasa, qué es lo que ocurre. Solo cuídate. Claro. Solo cuídate. Porque cada quien tiene sus circunstancias, cada quien tiene a veces sus situaciones de su propia vida como vive. ¿Ves? Aunque todo depende también de la voluntad de Dios, porque si eres de Dios, depende de la voluntad de Dios. No digamos que puede ser una prueba, no digamos que puede ser esto, pero lo que nos conviene a nosotros es, si hemos pecado, arrepentirnos, humillarnos, solucionar el problema y seguir adelante. Seguir adelante. Porque si en ti no hay convicción de pecado, uy, eso es triste también. Ese se va a creer bien limpio. Sí, y lo peor es que todavía va a juzgar a los otros y es como que sí. Él es limpio. No pasó nada. Eso es lo que ha hecho ustedes antes, es cierto, porque a veces juzgan bastante a aquel que pecó y no se dan cuenta de la codicia en su corazón. O sea, también son pecadores. Por eso que la Biblia dice que el que dice que está firme, mire que no caiga. O sea, verdaderamente yo creo que el quedarse callado es muy importante, hermano, porque no va a ser que estemos en esa condición y ¿cómo quedamos? Por eso, pues. Y he escuchado decir también que es como si que tú lo jalaras al mal, porque así como el ejemplo de que a veces cuando uno es joven mira a un tartamudo así, ¿no? Y a veces se burla, y más pasan los años, tienen sus hijos y no sabes, de repente te sale así. Sale un tartamudo. Sí, escuchando. Claro que jalas, hermano, que llama, pues, hermano. Jalas el mal, pues, ¿no? De lo que tú... No vale, pues, odiar, ni imaginar a uno, ni menospreciar. No, cada quien con lo suyo y listo. Y no decir, pues, ¿yo acaso voy a ser como ellos? ¿Yo acaso soy como el otro? ¿Yo acaso soy...? No, cuidado. O alguno dice, Que la carne, pues, como dijo una varona, mis hijos toda la vida van a ser de Dios. Mis hijos no lo va a tocar nadie porque ellos son del Señor. Dijo así. Y yo le dije, ten cuidado, hermana, porque todo no es depende de Dios, porque es depende qué es lo que tú le enseñas a los hijos. Y ahora se han separado ellos dos, se han divorciado. Y los hijos se han quedado desamparados. ¿Dónde va a quedar su hablar de santificar a los hijos, de todo aquello? Porque hay algunos que dicen así, pues mis hijos, y a la final esos hijos están más perdidos que ellos. Por eso, recuerde que son las situaciones carnales, no las espirituales. Son las situaciones carnales. Porque a veces dicen, mi marido no me dice nada, ese lo arrequinto, le revuelco por aquí, voy a trapeo mi piso, ese no me dice nada, normal. Cuidado, son los actos carnales, los estímulos carnales. Claro, no te dice nada, porque lógico, está tranquilo por otro lado, pues. ¿Quieres? Ni modo. ¿Sí o no? Su pecado lo... Lógico, pues, ahí vas a reaccionar. No. Está bien entretenido. Por eso si tú llevas los aspectos de tu vida en aspectos espirituales, entonces está mal. Se comete grave ese error cuando dice, ¿por qué he llegado tarde? Seguro que estás por ahí con alguien. Mira, ten cuidado con eso. O dicen, fuera de mi casa. Mejor para el otro. Se va más rápido. Y todavía el desgraciado dice, lo he botado en mi casa y se ha ido todavía con esa situación. No, pues lo bota. ¿A dónde va ahí? Si tú me botas, ¿no te acuerdas? A veces son cosas que a veces falta que pensar, ¿verdad? El no contenerse en su carne, el no dominarse y aguantarse, y mejor es marido adentro que marido afuera. ¿Ves? Porque quizás el que pecó fue él, no yo. ¿Ves? Y no por esa causa pues lo voy a votar. Ya él sabrá cómo sobrevivirá, porque ahora de su sueldo no me va a quitar nada. Aquí tiene los hijos y punto aquí.
pero de dejarse llevar de su instinto carnal y estímulos carnales y tus acciones, mira, favoreces lo que no quieres. Gloria a Dios. En ese caso, humillémonos siempre ante nuestro Señor y aprendamos a perdonarnos y a tratarnos bien entre nosotros. Amén. Amén, hermano. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria.